Amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Business Night Talks. Esta noche tenemos la presencia de Jorge Ramírez, gerente general de Netafim, a quien le damos la bienvenida. Jorge, muy buenas noches. Hola Álvaro, muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí compartiendo con el público. Jorge, siempre queremos conocer primero a la persona y su historia, ¿no? Entonces te pido que nos cuentes cómo Jorge Ramírez llega a tener esta carrera tan exitosa que por lo menos yo he tenido el gusto de conocer en el mundo de la agroindustria. Bueno, primero quiero contarles a todos que soy ecuatoriano, pese a que vivo aquí en Perú hace 14 años y mi acento se ha lavado. Muchos me piensan peruano, pero soy ecuatoriano. Estudié en la universidad en Loyola, en Nueva Orleans. Estudié administración con foco en finanzas. Luego hice una maestría en el TEC de Monterrey. Empecé a trabajar muy joven, 21 años, graduado, en una empresa de tubos. Era del grupo Schmidt-Heine, que fue esta persona que ya en el 92 hablaba de la ecoeficiencia y el desarrollo sostenible. Se hizo muy famoso por eso, ¿no? Financió la Cumbre Río con su propio dinero. Y desde pequeño, desde muy joven en mi carrera fui expuesto a los temas de sostenibilidad. ¿No? Pero no sostenibilidad como filantropía, sino como un punto básico en tu estrategia, ¿no? Y eso, la verdad, me impactó bastante y fue marcando las decisiones que fui tomando luego en mi vida, ¿no? Ahí pasé por diferentes áreas, estuve 7 años, me tocó vivir como financiero la devaluación y la desaparición del Sucre, el congelamiento bancario, etcétera, etcétera, etcétera. Y hice un trabajo, bueno, relativamente bueno, supongo, porque después me llamaron a ser parte de un equipo corporativo que se estaba mudando de Suiza a Costa Rica, ¿no? A la Suiza de Centroamérica. Ahí trabajé de la mano con el CEO, yo era su asistente, ¿no? La gente le llama la atención cuando ve en mi currículum, pues, asistente del CEO. Claro, creen que es como una secretaria, pero sí, es mucho más. Era un asistente tipo estilo de Estados Unidos, americano, ¿no? Pero bueno, era el cargo y pude pues ya ver lo que había aprendido de la industria, pero en 14 países. Como nos gustaba mucho la estrategia, implementamos el Balance Scorecard de Kaplan y Norton, solo que fiel a la filosofía del grupo, se llamaba Sustainability Scorecard porque a nivel de primera línea tenía el resultado social y ambiental también, no solo el tema económico y todo el alineamiento organizacional. Fue una etapa muy interesante, ese caso salió en el libro de Kaplan y Norton, y durante el 2002 y 2008 que estuve ahí, en la sede corporativa me tocó vivir prácticamente cuanta crisis hubo en Latinoamérica, la del efecto tequila, el efecto Zamba, el terremoto de El Salvador, la subida de Chávez, la caída de Chávez, la vuelta de Chávez, el Cadivi y todas esas cosas. Y hasta cierto punto tuve que como un doctorado en manejo de crisis, ¿no? Y en el mejor de los mundos, porque yo era segundo nivel, ¿no? Así es. Entonces, claro, cualquier cosa le caía al gran jefe. Y además, como se notó en Costa Rica, que es un país que tiene o ha tenido, digamos, pocos exabruptos, ¿no? Sí, no, Costa Rica lindo. Costa Rica era un remanso de paz, pero rodeado Así es. de situaciones problemáticas por todos lados, ¿no? Pero muy bonita experiencia. Me tocó participar en la apertura del capital. Finalmente, y tuvimos un filing en el SEC para listar. No se dio. Pero terminó siendo la empresa vendida a un grupo mexicano, que se llama Mexiquem, o Orbia. Simplemente cambiaron el nombre en la medida que fue creciendo. Porque, bueno, Mex y Chem no sonaba muy bonito. Eventualmente lo cambiaron a este. Y tuve la primera gran exposición, ¿no? A los 32, creo que tenía. El CEO de Mexichem me invita a ser CFO de todo el grupo Manco, que eran pues 14 países, 1.000 millones de facturación en esa época. Y entro pues en una etapa muy entretenida, de mucho aprendizaje, ya sintiendo un poquito más el peso en los hombros, ¿no? Porque antes tenía toda la exposición, todo el aprendizaje, pero no el peso. Y bueno, como tú lo has vivido también, una cosa es de lejos y otra cosa es estando ahí, ¿no? Otra cosa es teniendo el pellejo en juego. Y súper interesante, compramos empresas un montón, hicimos un montón de fusiones, adquisiciones,
una época en que Mexiquem crece muy rápido por adquisiciones, duplicando el tamaño casi cada 2 años. Tuve un jefe espectacular del que aprendí mucho de negocios y de psicología. Y bueno, después me invitan a ir a México. Pero, yo me había mudado a San Paulo en algún punto de esa trayectoria. Me había casado también. Mi primera hija, Isabela, nació en Costa Rica. Y nos fuimos con ella muy chiquitos a Brasil. Y cuando ya tenemos casi 2 años en Brasil, nace mi segundo hijo, Joaquín, que es brasilero. Y en eso me invitan a ir a México, a ser parte del corporativo allá. Y bueno, ahí seguramente tuve que tomar una de las decisiones más difíciles, no me arrepiento. Pero la logística no me daba, ¿no? El 50% de mi tiempo viajaba y en México la oficina quedaba muy lejos de donde uno vive. Y conversando con mi esposa me dijo, oye, no tiene sentido. No tiene sentido. ¿Y tu esposa, por curiosidad, es ecuatoriana? Es peruana. Ah, ella es peruana. Yeah. Es peruana, okay. Es peruana. Entonces, bueno, en ese momento, oye, con toda mi vida laboral habiendo estado en una sola empresa, que ya para ese momento eran 14 años, dije, bueno, bacán, pero déjame ver cómo manejo eso, ¿no? Porque es mucho tiempo. Y gracias a Dios, cuando planteé eso con Ricardo, que era el CEO de Mexiquem en ese momento, lo entendió, me pidió un tiempo y al final, para hacer una transición, y manejamos la salida, ¿no? Bien. Y con eso me tocó decidir a dónde me voy, ¿no? Porque esto ya estábamos hablando de octubre del 2008, tenía 10 llamadas en Brasil para posibles IPOs. En esa época estaba de moda las empresas de azúcar que iban a hacer etanol. No, había salido pues una portada, me acuerdo, de Time con el Cristo del Corcovado volando hacia arriba, ¿no? 5 años después salía la misma portada con el Cristo para abajo. Pero en eso viene la caída de Lehman Brothers y todos los procesos se acabaron, se pararon. Y San Paulo pues era una ciudad muy cara. Carísima. Para alguien, mientras eres expatriado está muy bien, pero para buscar trabajo ya sin el beneficio de expatriación no daba. Así que, y en Ecuador estaba Correa ya al mando, así que decidí venir a Perú. ¿No? Por suerte, yo había conocido a un par de banqueros de inversión con los cuales habíamos cerrado algunas transacciones, no muy grandes, pero transacciones al fin aquí en Perú. Y cuando lo contacto y le digo, oye, me estoy yendo a Perú, me estoy mudando, ¿no? Conoces mi trayectoria. Y uno de ellos me dice, mira, conozco una empresa con la que he trabajado, le hicimos unos estudios y no sé qué, fue recientemente adquirida, recientemente se ha listado, creo que deberías conversar con ellos. Y me pone en contacto. Y es así como en una llamada por teléfono conozco a Piero Dyer y conversamos un montón. Y me dijo, oye, vente para conocerte y conversar más. Y le dije, justo me estoy mudando, estoy la otra semana ya. Y llegué, lo conocí. Al día siguiente estaba trabajando con ellos, ¿no? Y ahí entró siempre hacía la broma que cuando yo estaba en el negocio de los tubos, no me gustaban los agricultores, ¿no? Siempre encontraba un motivo para no pagarte, una justificación para no pagarte, para alargarte los plazos, ¿no? Que si el clima, que si la lluvia. Y terminé pues en Camposol, ¿no? El Camposol de esa época no es el Camposol de ahora. Justo con la caída de la crisis financiera se cayeron los precios de muchos commodities y el espárrago se vino al piso. Camposol era la empresa de espárragos el principal exportador de espárragos en el mundo en esa época y sin embargo la principal preocupación que tuve durante el primer año era el día miércoles cómo pagaban la nómina de los obreros el viernes. ¿No? Esa era la situación y vimos con ojos de afuera y con ojos de otra industria algunos defectos importantes en lo que se había venido haciendo, no solo en Camposol, sino en la industria, ¿no? En general, que era que se centraba en ventajas comparativas. Entonces esas ventajas que tenía Perú de clima, de ubicación geográfica, que le permitía sacar 2 cosechas al año, tener mayores productividades que otras zonas, un país que había abierto las fronteras y firmaba tratados de libre comercio, pues uno tras otro, abriéndole la puerta al mundo, en lugar de ser aprovechado para posicionarte como un valor agregado en el mercado,
hicimos, pues se venía haciendo el approach minero, ¿no? Me cuesta la mitad, entonces lo vendo un poquito más caro y mato el resto. Y lo cual un gran error. Sí, de largo plazo, pero en el corto funcionó perfecto, hasta que entró China a hacer espárrago blanco. Y entró México a hacer espárrago verde. ¿No? México estaba nada de Estados Unidos, ponía a poner el producto fresco ahí. Claro, pero ahí entra una palabra que tú has mencionado al inicio, Jorge, que a mí me persigue de manera positiva, ¿no? Y es el tema de sostenibilidad. Tú sabes, yo he estado en la industria de tecnología 30 años y yo siempre le decía a todo el mundo, yo te puedo hacer la cuota el día que quieras, porque lo que hago es bajo los precios 20% y salgo a vender y todo el mundo me va a comprar. Pero al año siguiente maté el negocio, ¿no? ¿Por qué? Porque estás apuntando no a un modelo sostenible, sino a un modelo de crecimiento que justamente no es sostenible. Y ahí es donde viene la palabra que tú dices, no es solamente sostenibilidad ecológica, no es sostenibilidad en todo sentido, financiera, reputacional, legal, tributaria, relación con el gobierno, con la comunidad, sostenibilidad, ¿no? No, claro, lo que pasa es que a veces en los últimos años se ha hablado tanto de sostenibilidad desde el punto de vista social o ambiental, que son factores importantísimos, pero nos olvidamos que para que el negocio exista primero tiene que ser negocio, ¿no? Entonces, si no te puedes ir contra esa premisa, sino todo lo que quieres construir en largo plazo lo matas en el corto, ¿no? Y en esto, mirando el tema ya con una óptica más amplia, ¿no? Ya cuando no estás tan metido en eso y después de algunos años de estar involucrado en esta industria, te das cuenta que cuando estás ahí pierdes la foto completa y no te das cuenta que estás cometiendo el mismo error que se había cometido tiempo atrás. Pero es porque el día a día te mata, ¿cierto? Usualmente. Usualmente. O sea, cuando no es hasta que tú tienes tiempo de alejarte un poco, sacar la cabeza, mirar la foto grande, es que te das cuenta de hacia dónde efectivamente estás yendo y qué efectivamente está pasando, ¿no? Ahora, sin culpar a nadie, digamos, de la gente que ha estado acompañándote o en tu historia, es una función típica del directorio, ¿no? Un buen directorio, o sea, hablando de gobierno corporativo, siempre ayuda al gerente general a que tú opérame el día a día, ayúdame con la visión a futuro, pero nosotros, el directorio, tenemos que ser parte de esa visión a futuro. El día que el directorio solo te exige resultado, contribuye a quitar sostenibilidad o a generar riesgo, ¿no? Claro. Acuérdate que en el diagnóstico te lo doy es de un camposol que recién había sido adquirido, ¿no? Entonces el directorio era relativamente nuevo porque antes era no tenías directorio, era un empresario muy conocido que hizo cosas muy, muy interesantes. Y ahora estábamos recién en una transición abrupta post septiembre del 2008, ¿no? Entonces ahí hubo que repensar, nos forzaron a repensar. Y claro, yo viniendo de otra industria que parece commodity, pero en tuberías nosotros tenemos price premium en cada país por servicio, por producto y por relacionamiento. Dijimos, oye, esto puede ser replicable. No se había hecho, pero podía ser replicable y es ahí que con el directorio llegamos en conjunto, los accionistas, directorio, a una conclusión de que teníamos que tener tres cosas. Primero, escala, ¿no? Porque es un negocio... Sobre todo en la agroindustria, que es algo que en este país no se termina de entender, ¿no? Es escala. Exactamente. Necesitas primero escala. Segundo, si tú te quieres diferenciar, necesitas controlar la comercialización. Y hasta ese momento, todo el producto que nosotros hacíamos se lo dábamos a distribuidores o brokers en otras partes del mundo, ¿no? Y es huevo gallina, ¿no? O sea, no tengo escala, tengo que ir al distribuidor. Pero ya empiezo a tener escala, tienes que tomar la decisión, o el directorio, los accionistas y el management decidieron en conjunto y con buena predisposición dar ese paso arriesgado que era ir tú a montar una oficina en Holanda, fue la primera, y después en Estados Unidos, en la medida que se fue también cambiando el portafolio, ¿no? Vimos que habían categorías que no crecían, como las conservas, estaban prácticamente de salida en todos lados, mientras que aquello que había empezado unos años antes, que era la tendencia de salud, de bienestar, ¿no? De comer sano, vimos que ya se iba quedando o sea, no solamente había llegado, sino que era algo que se iba a quedar por mucho tiempo, ¿no? Creo que tú y yo recordamos que podías fumar en un avión, ¿no?
y no había ningún problema. Y en una oficina, y en una todos oficina, lados. y en el ahora cine. ¿No? en el cine, claro. Y ahora dime dónde puedes fumar. ¿No? Y antes, pues, la televisión estaba llena de propagandas de fast food. Ahora ves muy poco. ¿No? Entonces se sintió este cambio de wellness, de salud, de bienestar. Y es ahí donde dijimos, oye, aquí hay una oportunidad de diferenciarnos, ¿no? En la conserva el valor agregado es que cuando tú abres una lata, el producto está estéril y que la lata la puedes tener 2, 3 años sin que le pase nada. Por eso es conserva. Pero ¿qué pasa? Nos dimos cuenta de que todo lo que tú ponías de bueno, Camposol tenía prácticas sostenibles desde el inicio, sociales y ambientales, ¿no? Riego por goteo, control de desperdicios, lo mejor con la gente, etc., se perdía al meterlo en una lata. Porque el otro que lo hacía con agua sucia y con cualquier cosa, el autoclave te lo esterilizaba. Así es. Entonces, ¿yo qué iba a poder vender eso como tributo? No. Mientras que cuando migramos a productos frescos, es imprescindible, ¿no? Tú no puedes echarle pesticida cuando estás entrando a cosecha porque no puedes, ¿no? Alguien se lo va a comer. Era mucho más fácil diferenciarse, mucho más difícil de manejar, pero mucho más fácil lograrte diferenciar. Y es así como entramos en esa ruta, ¿no? En esa época yo era financiero, yo era el CFO, pero siempre muy pegado a la estrategia, ¿no? Siempre dije que me gustaba que yo era financiero por cosas de la vida, porque sumo y resto tal vez un poquito más rápido que otros, pero la capacidad de vender la empresa a bancos, a inversionistas, etcétera, la daba el hecho de conocer qué pasaba con los clientes, por qué te compran, qué pasaba en la producción, en el entorno, etcétera, 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 ¿no? Entonces, bueno, así fuimos construyendo ese sueño, ¿no? Que no es mío, era de un grupo muy grande de gente y tardó años en hacerse, ¿no? Ahora, es una historia muy bonita, de esas que la gente no necesariamente conoce o cree que no se puede, que es: voy a convertir a mi producto en un producto de un valor más alto y por lo tanto de un precio más alto. Voy a empezar a vender más caro lo que hago y me lo van a comprar y me van a comprar más y hasta mejor. Que no hay muchos casos pues conocidos en el mercado y todo el mundo dice: no, yo quiero vender más, tengo que bajar el precio, ¿no? Claro. Es un diferenciador único y es un caso pues que la gente debería conocer más porque es parte del aprendizaje de negocios que se debe tener, ¿no? Así es. Y mira que muchas veces estas cosas que son percibidas como una debilidad de tu empresa terminan siendo lo que te hace descubrir la gran oportunidad que tienes, ¿no? Yo recuerdo que en algún momento nos dijeron: oye, pero tú estás entrando a algo que no conoces, eso es una debilidad, ¿no? O nos decían: tú no tienes llegada directa, jamás vas a poder llegar directamente a un gran supermercado que te pide esto, esto y esto, ¿no? Y decíamos: bueno, pues no se sabe hasta no probarlo, ¿no? Y lo que vimos era que el argumento que te pueden aplicar a ti como debilidad, tú lo puedes virar a ser fortaleza. Siempre Por puedes. ejemplo, me decía años atrás, ¿no?, alguno de los clientes de los primeros supermercados con los que se habló en Alemania, y yo iba acompañando pues al director comercial en esa época, decía: tú no me puedes proveer todo el año. Y le dije: no, yo no te puedo proveer por el año, totalmente de acuerdo, pero yo te puedo poner espárrago fresco en Semana Santa. Y nadie más te lo puede poner en Semana Santa. Vamos a poner en Navidad y nadie más te lo puede poner. Pero tú no tienes presencia. La abrimos. Pero déjame entrar. Y me decía: bueno, pero es que lo que pasa es que tengo una relación de 1000 años con Martín. Y yo le decía: sí, pero Martín no tiene producto propio. Él tiene que comprar o abastecerse de N productores en N países. ¿Y sabes qué pasa con eso? Te resuelve un problema, pero te crea otro. Tienes un producto que es muy heterogéneo. Entonces él te mezcla 4 orígenes y 5 productores y vas a tener un nivel de desperdicio mucho más alto. ¿Por qué? Porque la fruta o el producto se te va a empezar a degradar
a ritmo diferente. Y además vas a tener un cliente que no está del todo satisfecho, porque cuando a mí me acostumbras a un producto de calidad acá y después me das uno de calidad allá al mismo precio, yo no me quedo muy contento, ¿no? Claro, pero todavía no teníamos que nosotros probar que el nuestro era de mayor calidad, pero como no podíamos llegar al consumidor, porque nuestro presupuesto de marketing no te da para llegar al consumidor, tenías que pensar como tu comprador, que es el comprador del supermercado, y hablarle en lo que a él le impacta, ¿no? Y era básicamente eso. Mi producto es homogéneo, sale todo de una misma finca, cosechado en el mismo momento, todo tiene la misma edad, recibió la misma alimentación y el mismo trato. Entonces todo tu producto se te va a comportar igual. Y eso, cuando lo empezaron a probar, vieron que era un argumento competitivo muy, muy importante versus los otros. Entonces nosotros no les podíamos dar fruta todo el año o abastecerlo en tal o cual temporada, pero durante el periodo que podíamos abastecerle, le dábamos un producto que se comportaba mejor que cualquier otro. No te digo que sabía mejor, pero que tenía menos desperdicio, que le podías asegurar la llegada en tiempo y en momento, porque para ellos lo peor que le puede pasar a un comprador de supermercado es tener una góndola vacía, ¿no? Así es. Y en frescos, peor. Ahí es donde el supermercado hace la diferencia, ¿no? Ahí es donde genera el margen para poder vender un 1% más caro lo que está dentro de los pasillos, ¿no? Que prácticamente le pertenece a las empresas gigantes de consumo masivo, donde tienen poco control. Entonces, ese entendimiento forzado que tuvimos que tener nos permitió plantear una ruta, y una ruta a largo plazo, ¿no? Que no fue siempre así, ¿no? Subía, bajaba, nos dimos algunos golpes, aprendimos y bueno, así fuimos creciendo, ¿no? Jorge, pero conjuntamente con esta transición de la forma de entender el mercado, de llegar a los clientes, yo me imagino que también hay todo un cambio hacia adentro de la organización, ¿no? No solamente desde el punto de vista de la gente comercial, sino también, me imagino, tal vez los productores y tal vez todas las áreas administrativas. ¿Hay un cambio de cultura dentro de la organización? ¿Se dio algo así dentro de Camposol? Hubo una evolución. Obviamente, yo creo que siempre he creído, y gracias a Dios el director y los accionistas también, que tú te enriqueces cada que traes una persona que viene de otro mundo, de otra industria. Sin ¿no? duda. Que te da otra óptica, una forma diferente de hacer las cosas. Y que a veces pregunta cosas que parecen tontas porque viene de otro lado, pero son cuestionamientos no menos válidos, ¿no? Sí, y después te das cuenta, todos nos damos cuenta de que seguramente fuimos repitiendo algo solamente porque ahí estaba, ¿no? Hábito. O sea, en algún momento de esas cosas curiosas, sorry que hago un paréntesis, pero leí que el ancho de las carreteras viene del Imperio Romano y viene de la mano con el tamaño o sea, está dado por el ancho de la cadera que tenían los animales que jalaban las carretas, más la carreta, más la rueda. Y eso es lo que hoy ya tenemos como auto. Imagínate 2000 años después, ¿no? Sí. Entonces, obviamente hay cosas que no cuestionamos. Y también a veces nos olvidamos que nosotros, que fuimos los ojos frescos en algún momento, dejamos de serlo. Entonces es importante ahí meter perfiles complementarios, personas de otras industrias que hayan pasado por situaciones similares, aunque la industria sea un poquito diferente, y así seguir creciendo, ¿no? Definitivamente. A ver, y en tu vida, siguiendo un poco, Jorge, con todo lo que te ha tocado vivir, en algún momento dentro de la agroindustria, pero cambias tu rol de ser el productor, la compañía que produce, a pasar a Netafim en un rol más de, ahora yo proveo tecnología para hacer la agroindustria más eficiente, ¿no? O mejorar su calidad, o como sea que lo digamos. ¿Cómo fue esa transición? Cuéntanos. Mira, yo creo que la vida te va llevando y uno tiene que ir viendo las oportunidades. Antes de esa transición, yo me alejo de Camposol en el 2013. Yo había acompañado a la familia en Copeinca también, ¿no? En la venta, en la defensa, etcétera. Después nos quedamos solo con Camposol, lo deslistamos, lo hicimos privado, etcétera, etcétera, etcétera. Y por ahí, por el 2013, a mis 40 años, dije, un poquito menos de 40, que ya era mucho tiempo en una misma industria, como financiero,
Samuel, que era mi jefe, es menor que yo, decía, este no se va ni a morir ni a retirar muy pronto. Y tengo la oportunidad de irme a una empresa de retail orientada al segmento CDE, que era Grupo F, que además tenía un brazo financiero, ¿no? Que era financiera efectiva, lo cual me llamaba mucho la atención porque yo había sido muy bueno levantando dinero, pero no tenía idea cómo prestarle dinero a nadie. Entonces era la oportunidad de aprender. Y dos cosas me llevé. Retail is detail. Y cuando tú tienes márgenes muy chiquitos, cada centavo cuenta, ¿no? Y tenían una costumbre de llevar las cosas, pero a un nivel de control ínfimo, o sea, pequeñito. Claro, pequeñito en 400 tiendas, se te puede hacer mucho, ¿no? Se controlaba varias veces en el día. Impresionante, ¿no? Y fue una gran escuela. Y como a los 2 años, después de que Camposol habíamos hecho un montón de consolidaciones en Tumbes en la industria del camarón, viene una crisis y me encuentro un día con Samuel y me dice, oye, ¿no quieres venir a conversar? Estamos en el gimnasio, tomémonos un café. Ok. Nos fuimos a tomar un café y me empezó a contar cómo él iba en Marinasol. Me dijo, oye, no quieres ser gerente general. Y yo era una aspiración que tenía mucho tiempo, pero en ese momento, hasta ese momento, si tú veías mi currículum, era financiero. ¿No? Y hasta cierto punto, pues ya estaba cansado de escribirle el argumento, el guión para que otro lo lea, ¿no? Y dije, ok, vamos. Y bueno, había una crisis, estaba culturas, adquisiciones que no se habían hecho, sistemas que no teníamos, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, acepté el reto y bueno, debemos haber hecho una que otra cosa bien. Para mí era algo totalmente nuevo, camarones, nunca los había visto, los había comido todos los que quieras, pero no sabía nada de shrimp, sabía poco de shrimp farming. Yo dejé eso como una operación pequeña y ya era 100 millones de venta casi en esa época, ¿no? Y fue mi primer desafío como gerente general, que me tocó irme a meter a Tumbes, vivir allá. Y el plan era eventualmente escindirlo y que sea una empresa con una ruta propia, un director propio, porque era una subsidiaria, una filial de Camposol. Y no cumplí 12 meses que me dijeron, oye, ¿no quieres venir a ser CEO del grupo, ¿no? Y ahí ya me toca pues ese siguiente rol con muchísima exposición a accionistas, a directorios, a inversionistas, etcétera, 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 a otro nivel, ¿no? Y ahí vimos el tercer paso de la estrategia, que era pasar a ser un jugador de todo el año. Porque ya habían pasado algunos años desde que demostramos que podíamos tener un producto heterogéneo, que era mejor para el supermercado. Se había entrado con marca propia, pero claro, 6, 7 años después ya te decían, bueno, todo lindo, compadre, pero ya sabemos que eres muy bueno, pero no puedes estar solamente 3 meses. Yo no puedo tener 80% de mi producto en un centro de distribución tuyo y de repente en pocos meses te vas. Y es así es que empieza la internacionalización de Camposol, abriendo Colombia, abriendo Uruguay, etcétera, ¿no? Y ahí vino la pandemia, que me acuerdo cuando hicimos un roadshow en el 2020, cerramos un roadshow una semana antes de que paralicen el mundo. Yo alcancé a regresar de Londres a Nueva York, de Nueva York a Lima a tiempo. Y se cerró todo. Y sí, pero habíamos emitido un bono de 350 millones al 2027. Entonces con eso ya no había temas de refinanciamiento de deudas, pues sabíamos que venía ya mismo un año electoral, etc. Pero vino el COVID y ahí sí para mí fue una cosa sumamente estresante por el tema de manejar muchísima gente. 15.000 personas en temporada alta. Por suerte ocurrió en temporada baja el COVID y nos permitió aprender, ver los protocolos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo empecé a tener un deterioro de mi salud desde el mes de septiembre, ¿no? Al principio sentía era que me cansaba mucho jugando tenis y gente que nunca me había ganado de repente me ganaba. Y eso empezó a acentuarse, ¿no? No el tenis, sino que el físico. Pasé por muchos doctores que me decían que todos los exámenes estaban bien, que era simplemente un tema de que como había dejado de hacer ejercicio por la pandemia, era desaclimatación o algo así, ¿no?
Pero finalmente ya para febrero termino estando con 4 de hemoglobina. Nadie me había hecho un examen de sangre, me habían hecho N cosas para un examen de sangre y resulta que termino internado. A la semana me dicen que tenía leucemia mieloide aguda y la verdad que ahí el panorama de vida completo se me cambió, ¿no? 30 a 40% probabilidad de vivir más de 5 años, o sea, nada bonito. Obviamente tuve que enfocarme ya no en mi carrera sino en mi salud. Eran batallas que tenían que librarse. Pero bueno, historia larga corta, la divina providencia quiso que no fuera eso. Terminé teniendo un déficit de vitamina B12 ocasionado por una celiaquía, que bueno, me lo diagnosticaron en Estados Unidos. Acá no teníamos herramientas para verlo, pese a que estábamos con los mejores médicos y en el mejor sitio. Y todo ese periodo me hizo pensar también qué quería hacer, ¿no? Por curiosidad, estos temas de salud también siempre son interesantes. ¿Te descubrieron que eras celíaco, o sea, tarde en tu vida, y eso te había provocado esta especie de anemia? ¿Tan sencillo como eso? Tan sencillo como eso. Wow. Sí, pero era una hipótesis muy jalada de los pelos. ¿No? Cuando me hicieron las pruebas, las punciones de médula, yo tenía 40% de blastos, y más o menos los números eran que con 10% era leucemia y con 15 o 20 era aguda. No. Yo andaba por 40. Desaparecía. Entonces, en Estados Unidos, cuando el head del Anderson de leucemias me vio, me dijo, mira, yo había escuchado que esto era posible, pero en 30 años, atendiendo tanta gente en este hospital, que es el más grande de cáncer, no había visto nunca un caso como el tuyo. Entonces, bueno, una vez que por pruebas de segmentación genética se dan cuenta que yo no tenía ninguna mutación en ningún cromosoma, dijo, esto no es cáncer, ¿no? Entonces empezamos a ver qué otra cosa podía ser. El médico de acá ya había dicho que él pensaba que era un déficit de vitamina B12, pero cuando vio por los exámenes de sangre, pero cuando vio las pruebas que me hicieron, eso no lo podía ni mencionar siquiera, ¿no? Entonces, fuimos por ese lado. Y ahí tocó hacer endoscopías y otro tipo de pruebas hasta que salió que era celíaco. ¿Cuándo me volví celíaco? Dios sabe. Nadie sabe. Nunca tuve ningún síntoma de celíaco. Pero hoy pues no es tan grave ser celíaco porque existe comida para celíacos prácticamente en todos lados y te privas de algunas cosas, pero... Álvaro, y si no lo hubiera, cuando piensas en cuál era la alternativa, estás agradecidísimo con Dios, sí, ¿no? Sí. Y con tu familia. Y ahí es donde entonces, la verdad, perdón que haya hecho un paréntesis tan grandes para responder la pregunta. No, pero es interesante. Me viene el tema de, bueno, ¿y ahora qué quiero hacer? Yo le había dedicado prácticamente 25, 26 años de vida profesional a 2 empresas, ¿no? A Banco Mexichem y luego al grupo Dair, y había hecho muy poco por mí, ¿no? Había dictado clases en una maestría en la Pacífico un par de ocasiones, pero no había cultivado otros aspectos que quería hacer. Entonces dije, bueno, voy a aprovechar mientras me voy ubicando qué quiero hacer, y una de las cosas fue que quería empezar a ser director, que algo del conocimiento que tenía de gobierno corporativo, de crecimiento, podía aplicarlo en directorios. Quise también tener algo propio. Mi espíritu no es emprendedor, he ido por otra ruta, pero empecé a mirar algunos temas y hoy soy de alguna manera accionista de un par de proyectos interesantes, y también quería hacer algo con mayor impacto, ¿no? Y en eso me contacta Netafim, que el gerente de Perú, el gerente general, había ido a otra industria, y empezamos a conversar, y estábamos pasando por una situación de transición, ¿no? Netafim Perú había crecido muchísimo y era una de las estrellas del grupo, porque la agroindustria peruana no había parado de crecer por 20 años, ¿no? Y ahora que las ventanas se llenaron, que los costos subieron, etcétera, empezábamos a ver, pues, que yo ya había visto ya en Camposol que los TIRs de las nuevas inversiones venían decreciendo, y obviamente menos TIR, menos proyectos. Y menos proyectos, menos venta de las cosas que van de la mano
con los proyectos. Y claro, la tecnología de riego por goteo fue lo que permitió, entre otros factores, que se pueda hacer agricultura en el desierto, ¿no? Pero al haber menos proyectos, los números iban empezando a bajar. Y en una de las conversaciones, yo les decía, Netafim ha hecho un excelente trabajo posicionándose en la agroindustria moderna, ¿verdad? Y seguramente debe haber vendido el 65% de las más de 100.000 hectáreas que están tecnificadas en este país. Pero muy poco había hecho o nada, por no decir nada, por los más de 2 millones de hectáreas que existen en la sierra y en la selva de agricultura de supervivencia, ¿no? Y que era una obligación, primero estratégica, ampliar el PAI, ¿no? Porque mientras menos proyectos había, más competitivo te volvías y más relevante se volvió el precio. Pero eso por un lado, pero por el otro lado, oye, al 2050 con el crecimiento poblacional, nuestro principal problema no es político ni monetario, es qué vamos a comer, ¿no? Y eso era algo que, bueno, yo había escrito un artículo también sobre eso en su momento y dije, oye, es la manera, es el momento de hacer algo. No es fácil, porque el problema de los que hacen agricultura en la sierra es que son pequeños, son fragmentados, no son sujetos de crédito, no le vas a pedir un estado financiero ni garantías. Y para llegar tienes que llegar con asociatividad, no puedes llegar con el riego solo, hay que solucionar el tema del agua, solucionar el fertilizante. Y no te puedes comprar un tractor y no sé, hay tantas cosas. ¿Sí? Exactamente, pero eso, como yo les empecé a decir, primero al vicepresidente de Netafim y después al equipo, una vez que me hice parte de él, el que lo hace, el que el desafío sea difícil, lo hace mucho más agradable, ¿no? Y sobre todo si lo combinas con mejorarle la calidad de vida a la gente, ¿no? Son personas en la agricultura de subsistencia que apuntan en un cultivo a ganarte, 6.000, 7.000 soles en una campaña, y a veces hay cultivos que son una campaña al año, o sea, son menos de lo que es la remuneración mínima vital. Entonces es una locura, ¿no? Y como yo les decía, si no lo hacemos por ellos, bueno, hagámoslo por nosotros, ¿no? Ya hemos visto lo que pasa y creo que las elecciones y lo que nos han mostrado ocurrido todo. Nos ha hecho abrir los ojos, ¿no? Yo venía como loquito diciendo esto hace 10 años, ¿no? Y me decían, este es el extranjero que viene a hablar, que no conoce el país. Se ha demostrado que no alcanza con hacer lo que tú crees que es tu parte, ¿no? Tienes que tener esa otra cara social, porque de otra manera no alcanza. El gobierno solo, los distintos gobiernos, ¿no? Porque acá no hablamos de política, no lo han hecho y difícilmente lo van a hacer, ¿no? Así es. Y es un tema de comunidad, pero es un tema ya también por nosotros, ¿no? O sea, el 2050, con 8.000 millones, 8.500 millones de personas, ¿qué comerán nuestros hijos? O sea, eso es lo que yo le digo a la gente. Ya no es un tema de ti, ni de que tu casa de playa o de cosas acá más mundanas. Es un tema de la supervivencia de todos. ¿Qué comen tus hijos? ¿Qué comen tus nietos? ¿Quieres llegar a tener nietos? Hay que empezar a hacer algo ahora. Y así nos subimos en esta aventura, el desafío. Siempre me han gustado los desafíos grandes. Y bueno, ahí estamos, empezando con pilotos, empezando con cosas diferentes y poniendo esa semillita en la que espero que poco a poco vayamos creciendo, ¿no? Jorge, tú comentaste que el tema de riego por goteo pues, había sido pues, el tema central de Netafim. ¿Hay otras cosas en las cuales está Netafim? ¿Está mirando hacia el futuro? ¿Qué otras tecnologías? Bueno, sí, está constantemente viendo otras tecnologías que permitan dar una solución integral, ¿no? Ya se ha incursionado en invernaderos, ¿no? Se compró un jugador grande en Holanda, se están buscando, promoviendo y haciendo alianzas para las automatizaciones, más que automatizaciones, la digitalización de los sistemas de control, ¿no? Eso te genera mucha data, pero algo que hemos vivido todavía es que es muy complicado combinar, mira, si en agro era complicado combinar la data de clima con fertilización y productividad, meterle la variable de riego
lo vuelve más difícil aún, pero ni siquiera había la tecnología para documentarla, ¿no? Entonces hoy día estamos viendo eso, de poder tenerlo aunque sea en Big Data y lograrla integrar todas estas series históricas o las que podamos generar de aquí en adelante con todas las otras variables que juegan en el agro, ¿no? Para tratar de tener volúmenes más estables, modelos más predecibles y obviamente mejores rentabilidades, ¿no? Ahí conversaba en alguna de las entrevistas con alguien también que estaba del lado de la banca, la promoción al agro, ¿no? Ajá. Y le decía que yo había visto esta estadística, la encontré en algún lado como algo real, que lo que el productor recibe en algún lugar de la Sierra Sur del Perú es un sol de los 7 en los cuales se vende aquí en Lima, ¿no? Ni siquiera en una tienda grande, sino en el mercado, ¿no? 1 de 7, y ellos son la fuerza productiva que desarrolla todo, ¿no? Esa brecha deja pues mucho espacio para que el país trabaje en eso. O sea, no es, de nuevo, como hablamos hace un rato, todos debemos ser partícipes o responsables de esa brecha, ¿no? Sí, y ese desafío no solo lo tiene el país, sino el mundo, ¿no? Porque Perú alimenta, no Perú, o sea, la agroindustria peruana alimenta el primer mundo, ¿no? El hemisferio norte. Y lo que sucede con el productor pequeño es lo que sucede también con el exportador. El impacto logístico, el costo logístico en la cadena de valor completo puede ser 2-3 veces lo que tú recibes, ¿no? Por los fletes, por los manipuleos, por el almacenamiento en frío y por finalmente el margen que tiene que cargar el retail por los niveles de desperdicio que tiene en los productos frescos, que son altamente perecibles, ¿no? En eso, mira, se viene trabajando mucho en la industria en diferentes frentes. Variedades que tienen más vida útil, ¿no? En la jerga del agro le dicen más piernas. En mejores tecnologías de preservación, llámalo atmósferas controladas o ciertos aditivos naturales que te pueden extender la vida útil y, oye, un día o una semana que ganes es un montón de dinero. Y en otras rutas de desintermediación, ¿no? El problema, que lo hemos visto con lo que tú leías, de la sierra viniendo a Lima, o con el agro de acá llegando a un consumidor en Estados Unidos, es por cuántas manos pasa, ¿no? Entonces, mientras más directa haces la ruta, también más eficiente la logras hacer con todos los desafíos que tienen, ¿no? Amén, súmale a esto la pobre infraestructura que tenemos en el país, no solamente vial, sino de almacén de frío, ¿no? O sea, es muy difícil preservar una cadena de frío para extender la vida útil y eso hace pues que esto que traigas de la sierra perezca muy rápidamente, ¿no? Y ahí está el castigo. Bueno, tenemos grandes desafíos en este país, Jorge, y uno de las misiones que busca este programa es justamente poder conversar con gente como tú, escucharlos, generar conocimiento, generar un contenido que otras personas después puedan explotar y aprovechar en bien del país. Así que, Jorge, estamos muy agradecidos con tu visita, el tiempo que nos has dado y toda esta transmisión de conocimientos alrededor del mundo del agro. Así que muy, muy agradecidos contigo, Jorge. Un gran gusto haber estado aquí y muchas gracias a ti por la invitación. Amigos, tuvimos a Jorge Ramírez, gerente general de Netafim, que ha compartido toda una experiencia y un conocimiento de la agroindustria acá en el Perú, además de una larga carrera en otras partes del mundo. Estamos muy agradecidos con Jorge por su presencia. Y con ustedes será hasta una próxima edición de Business Night Talks. Muy buenas noches.